Hola con todos, muy buenas noches. Yo soy Ana Paula Yagual de Fortalece Consultants Inc. y es para mí realmente un honor darles a todos ustedes la bienvenida el día de hoy a nuestra 11ª conferencia del mes de noviembre circular, organizado por la Red Internacional para Fortalecer la Economía Circular. Este evento está organizado por dos empresas, Fortalece Consultants Inc. y EPROB. El día de hoy tenemos la participación de Mayra Colupcho. Desde Argentina nos compartirá el tema aplicación de las estrategias de la economía circular, modelos circulares de negocio. Mayra es ingeniera química graduada de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en economía circular, consultora para la transformación circular y la acción climática. Tiene formación en tecnologías urbanas sostenibles, en responsabilidad social, inclusión y sostenibilidad, así como en cambio sistemático para el impacto socioambiental y construcción de consenso para la sostenibilidad. Es docente en diversos posgrados y programas ejecutivos sobre economía circular, nuevas economías y negocios de triple impacto. Es cofundadora de El Núcleo Centro de Nuevas Economías, un espacio donde profesionales de diversas ramas trabajan colaborativamente para impulsar la transición hacia una economía más justa, más sana y más humana. Mayra, es un gusto que estés aquí. Te damos las gracias por aceptar nuestra invitación y el espacio es tuyo. Bienvenida. Bueno, Ana Paula, muchísimas gracias. Buenas tardes o buenas noches. Aquí en Argentina son unas horitas más tarde que en otros países, así que ya está bien entrada la noche, pero estoy muy entusiasmada. Yo también les agradezco por la invitación, por el espacio y por todo este movimiento generado alrededor de la economía circular, que creo que es un paradigma, un modelo que viene a, por lo menos, a prometer algunas esperanzas frente a algunos desafíos ambientales que tenemos particularmente en nuestra región y también a nivel global, así que también me pone muy contenta ver tantas personas interesadas en este tema. Así que sin mucho más preámbulo, voy a pasar ahí a darle lugar a la presentación. Me gustaría también abrir el espacio que, digo, si bien yo vengo con un contenido preparado para compartir. Desde mi lado son bienvenidas las preguntas. Si alguien quiere preguntar o acotar algo que aporte y que sume, más que bienvenido por el chat o abrir micrófono. Siempre digo, es interesante no quedarse con dudas, así que por mi parte estoy abierta a esas intervenciones. Bien, entonces, como mencionaba Ana Paula, el tema que elegí traer es particularmente una aplicación puntual de este modelo de economía circular que tiene que ver con los negocios, porque solemos escuchar hablar mucho de la economía circular, muy vinculada con la valorización de residuos, que no deja de ser una estrategia circular, pero me pareció interesante traer una mirada un poco más amplia y ver cómo la economía circular se puede transformar en una oportunidad de negocio. Pero antes me interesaría hacer como una especie de introducción muy rápida para que hagamos una especie de algunos acuerdos de qué hablamos cuando hablamos de economía circular. Entonces me interesa traerles tres conceptos fundamentales en los cuales se basa la economía circular. El primero es el de residuo nulo. La economía circular o este modelo circular no admite la generación de residuos como algo inevitable o como algo que no podemos modificar. Entonces, desde el vamos sabemos que digamos, esta idea de residuo nulo es un poco difícil o casi imposible de cumplir, pero es un objetivo que se persigue. Desde el diseño, ya sea de un proceso o de un producto, se busca que, digamos, que esos residuos se lleven al mínimo posible a lo largo de toda la vida de ese ciclo, a lo largo de todo el ciclo de vida, perdón, de ese producto que estamos analizando o pensando, o diseñando o pensando en fabricar. Entonces, el primer concepto básico es no asumir los residuos como algo inevitable, sino trabajar para buscar que esos residuos sean casi nulos. El segundo principio es tomar a la naturaleza como, digamos, como un modelo, como una medida, que la naturaleza sea, digamos, esté en el centro no solo desde un lugar de preservación, sino también desde un lugar de inspiración.
Digamos, hay varios ejemplos de esto, no sé si sabían, pero por ejemplo el velcro o el abrojo, no sé, en cada país cómo hacen referencia a este sistema, digamos, que se usa mucho para cierres. Digamos, eso fue inspirado en la forma que tiene, que acá se ve en una foto, en la forma que tiene la flor del cardón, que tiene, digamos, unas fibras que se enganchan de manera determinada en una tela. Entonces, eso de alguna manera es tomar a la naturaleza como inspiración para resolver un problema. Entonces, otro de los conceptos sobre los cuales se basa la economía circular es mirar a la naturaleza con ese sentido de preservación, pero también con este sentido de inspiración para resolver procesos o para resolver problemáticas, y también desde un punto de vista de mirar la medida, ¿no? De esta idea de que no todo puede crecer indefinidamente. Entonces, desde estos varios puntos de vista es que tomamos a la naturaleza como inspiración, y también un poco pensando en el concepto anterior, esta idea de residuo nulo. En cualquier ecosistema que analicemos o que estudiemos un poco, vamos a ver que, digamos, que no hay residuos en la naturaleza, que cualquier material o recurso que no puede aprovechar una especie probablemente lo esté aprovechando otra especie, o mismo dentro de un ecosistema, si hay algún recurso que no se está aprovechando, probablemente algún otro ecosistema sí lo esté haciendo. Entonces se empiezan a vincular también estos dos primeros principios circulares. Y el tercer principio, que creo que es el más representativo de la economía circular, tiene que ver con mantener ciclos diferenciados y regenerativos para dos tipos de materiales. El modelo circular propone hacer una distinción entre los materiales o los recursos de origen biológico y los materiales de origen técnico, o estos materiales que no están presentes en la naturaleza per se. Podemos pensar, para traer otra palabra, digo, los materiales de origen de laboratorio, para decirlo así, o de origen sintético, que no los ponemos en un lugar digamos, de materiales maliciosos, porque se habla mucho, por ejemplo, hoy en día del uso del plástico, y este modelo no inhibe el uso del plástico, pero sí lo que busca es tratar de que estos dos tipos de materiales, los de origen técnico y los de origen biológico, se puedan combinar para cumplir alguna función, pero que cada uno de estos tipos de materiales tenga su propio circuito o ciclo de regeneración, que en el caso de los materiales de origen biológico, ese proceso será muy similar al que, por ejemplo, ocurre en una compostera, donde hay un proceso biológico de degradación y de conversión en otro tipo de material que es factible aprovechar. Y en el caso de los materiales de origen técnico, lo podríamos pensar como un proceso similar al de reciclaje, donde hay, digamos, un proceso con ciertas condiciones necesarias para que ese material pueda volver, digamos, a tener las características originales para poder cumplir su función. Entonces, para repasar, tenemos tres conceptos básicos de la economía circular. El primero, dijimos, el de residuo nulo. El segundo, tomar a la naturaleza como inspiración en un sentido más amplio, no solo desde una mirada de conservación, sino también de inspiración para resolver problemas. Y el tercer concepto circular es este de sostener ciclos diferenciados para estos dos tipos de materiales, buscando que todo el tiempo esos materiales puedan estar cumpliendo la función que buscamos, podría ser en un producto, y luego sigan su propio ciclo de regeneración para que vuelvan a poder ser utilizados digamos, en un producto similar o en otro, pero que todo el tiempo esos materiales estén usándose y regenerándose y aprovechándose todo el tiempo. Entonces, sobre estos tres principios se basa este modelo, que un poco a veces es difícil dar una definición rápida y concreta del modelo circular. Sirve mucho hacer una especie de contraste con la economía lineal, que es el modelo que en la mayor parte de nuestro planeta y del mundo es el que está actualmente reinando. Entonces, me salgo un poquito del modelo circular para ir al modelo lineal y así hacer una rápida comparación. En el modelo lineal hay una sucesión de etapas en las cuales hay materiales que van avanzando en estas etapas, que las podríamos resumir en la producción de un producto, en el uso o el consumo de ese producto, y el fin de vida, que es esta etapa en la que ese producto deja de cumplir su función, o quedan los restos de un producto que se consumió, y eso se transforma en basura. Y aquí sí uso el término basura, porque para el modelo lineal, eso que llega al final de esta sucesión de etapas es algo que carece de valor, o en general no se le da un valor, digamos, a esos materiales que llegan
a esa última etapa. Y esto ocurre porque a lo largo de esta sucesión de etapas, esos materiales que hace un ratito los separamos o los clasificamos en dos categorías, los materiales de origen técnico y de origen biológico, a medida que van avanzando en esas etapas se van mezclando, entonces es muy difícil lograr una regeneración o una recuperación de estos materiales cuando cada vez se van mezclando más y se va haciendo más compleja esa posible valorización al final. De algún modo, este modelo lineal asume una especie digamos, de abundancia de materiales o de recursos, y digamos, los asume de alguna manera como, digamos, con un bajo costo digamos, de obtención, porque no hay una preocupación por esa regeneración o por mantener esa segregación para poder aprovechar mejor estos materiales. Claramente tampoco hay en este modelo lineal hay una preocupación o una priorización por la preservación ambiental. Y hay también desde el punto de vista digamos, si nos queremos empezar a acercar a la parte de los negocios, hay como un objetivo primario de lograr maximizar las ventas, de lograr cada vez tener más clientes, cada vez vender más productos, y aparece la idea de eficiencia, este concepto de eficiencia de procesos productivos, por ejemplo, pensando en eso, en cómo puedo vender más con menos recursos, cómo puedo producir más con menos recursos o con la misma cantidad de recursos. Entonces la idea de eficiencia aparece para lograr ese objetivo de maximización de ventas o de producción. Hasta ahí presenté muy resumidamente este modelo lineal en el que mayormente vivimos en nuestro planeta. De a poco estamos viviendo esta transición, pero podríamos decir que es el modelo que más está reinando en nuestro planeta. Y por el contrario, el modelo circular lo que propone es que a lo largo de ese ciclo de vida, de un producto, por ejemplo, desde que se produce hasta que pasando por la etapa de uso, de consumo y la etapa de fin de vida, que a lo largo de todo ese ciclo de vida haya un diseño pensado para que estas dos corrientes de materiales puedan tener su propio ciclo regenerativo, que no son al final, digamos, de la vida útil. Puede haber pequeños ciclos o pequeños bucles donde esos materiales se van recuperando y regenerando, y hay digamos, una priorización muy importante respecto al cuidado de los recursos desde lo ambiental. No se busca esta maximización digamos, de las ventas o de tener cada vez más clientes, sino que se busca, digamos, poner este modelo productivo circular al servicio de resolver necesidades reales o de satisfacer necesidades reales, de resolver problemáticas concretas y reales y de algún modo de generar un impacto positivo. Entonces, un poco con este panorama ahí súper rápido sobre qué es el modelo circular, lo que me interesa traerles es, bueno, cómo esto lo podemos transformar o lo podemos ver digamos, reflejado en un negocio. Cómo llevamos este modelo circular que a veces cuando nos acercamos a este modelo por primera vez parece como bastante teórico y difícil digamos, de plasmar en un proyecto o en un negocio real. Entonces hoy vamos a hacer un recorrido rápido digamos, por algunas estrategias y algunos ejemplos también que estoy segura que algunas marcas o algunas de estas empresas van a conocer. Bien, entonces, primero me interesa que conversemos primero sobre a qué nos referimos cuando hablamos de modelo de negocios. De alguna manera, este concepto, esta idea de modelo de negocios, o quizás alguien en la sala escuchó hablar del Canva, de alguna manera es un mapa o un resumen de la forma en la que una organización, para simplificar, podemos pensar en una empresa, así nos quedamos con esta idea de negocio, cómo esa empresa crea, captura y entrega valor. Entonces, una empresa que decide poner en marcha un negocio, diseña un Canva o un modelo de negocio para ver de qué manera puede crear valor o capturarlo y entregarlo, ponerlo en el mercado. Ahora, cuando decimos valor en un sentido clásico o pensando en un modelo de negocios insertado en ese mundo lineal del que hablábamos hace un ratito, esta palabra valor hace referencia, no sé si alguien se va a animar a comentar en el chat,
o alguien está pensando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de valor en un modelo de negocio clásico o en un modelo de negocios insertado en el mundo lineal? Ese valor tiene que ver con la rentabilidad. Esa empresa que se pone a diseñar este mapa o esta fórmula para crear y capturar valor o entregarlo, está pensando en la rentabilidad. ¿De qué manera puedo hacer mover ciertos recursos para generar rentabilidad? Y hace ya varios años, por suerte, y por suerte tenemos estos espacios de intercambio que cada vez los fomentan más, empezaron a aparecer modelos de negocios adaptados. Ya no ese modelo de negocio clásico donde el valor solo se refiere a generar rentabilidad. Empezaron a aparecer modelos de negocios o propuestas donde esos mapas o esas fórmulas para capturar o poner valor en el mercado no solo tienen que ver con la rentabilidad, sino que tienen que ver con la rentabilidad porque se proponen negocios que generen ingreso y generen rentabilidad, pero que también ese valor incluya la posibilidad de atender una necesidad real de alguna comunidad, por ejemplo, de resolver una problemática concreta que exista y que necesite una solución por algún desafío, por ejemplo, ambiental, o lo podríamos resumir así, para generar impacto positivo. Entonces empiezan a aparecer, hay un montón de propuestas, seguramente escucharon hablar de triple impacto, de empresas sociales, entonces empiezan a aparecer propuestas de negocios que además de ser rentables, generan este plus de generar un impacto positivo en otro aspecto, que en general hablamos de generar impacto positivo digamos, en un aspecto social o ambiental. Entonces, si pensamos en el modelo circular y pensamos en esta idea de modelos de negocios adaptados, digamos, se me ocurrió traer esta idea de, bueno, pensemos en cómo podrían ser modelos de negocios teñidos o vinculados con este modelo circular. Entonces, lo que les propongo es que conversemos sobre modelos circulares de negocios. ¿Qué hay? ¿Qué opciones hay digamos, para diseñar negocios que estén atravesados con digamos, con estos tres principios de circularidad que vimos, con este modelo? Entonces, podríamos resumir estos modelos de negocios en 5, que en realidad son estrategias circulares que, llevadas a la práctica, se transforman en modelo de negocios. Vamos a ver 5, creo que vamos a estar bien con el tiempo. Y de vuelta, invito a todas las personas que están en la sala a que si quieren hacer preguntas, más que bienvenidas esas preguntas, para asegurarme que lo que voy ahí compartiéndoles tenga cierta claridad y se lleven información interesante hoy. Bien, un poco para resumir, les presento los titulares. Las estrategias circulares que se transforman en estos modelos circulares de negocio son 5. Las primeras 2 tienen un foco bien puesto en la obtención de materias primas, que son la recuperación de recursos, que quizás es el modelo que más les suene o más les haga sentido, y suministro circular. Ahora vamos a ver en detalle, les quiero presentar los titulares. Después tenemos un modelo que se llama extensión de vida útil, un cuarto que se define como recursos compartidos, y el último, que para mí, esto es una opinión netamente personal, es como un poco para mí el modelo más innovador, es el último, que se llama producto como servicio. Ahora los vamos a repasar a los 5. Vamos por el primero, el de recuperación de recursos. Dije que los 2 primeros tenían que ver con materias primas, cómo ese modelo de negocios o ese sistema productivo se hace de materias primas para poder llevar adelante su actividad. La propuesta de este modelo de negocios es pensar digamos, obtener esas materias primas a partir de un descarte o de un residuo o de algún material que, digamos, que para alguna otra organización o para alguna otra empresa o para algún otro proceso no, digamos, esa corriente de materiales no tenga valor, pero para el proceso que sí, que yo estoy llevando a cabo, sí tiene valor o lo puedo aprovechar de alguna manera. Entonces, hago que mi materia prima en realidad sea un aprovechamiento de un descarte o un residuo. Esos materiales se pueden reprocesar, a veces se recuperan, a veces se hacen, digamos, ciertos pequeños procesos o ajustes para poder usar esos materiales como materia prima. Creo que esta es la estrategia circular más, digamos, de la que es más fácil pensar ejemplos, es de la que más estoy segura que en todos los países que representan las personas que están en esta sala, al menos conocen una marca o un emprendimiento que lleve adelante su actividad aprovechando descartes. Ahí en pantalla
tienen algunos ejemplos. Algunos son bastante argentinos, perdón por el argentinocentrismo, no sé si existe esa palabra, pero hay otros que no. Por ejemplo, Ecoalf es una marca de indumentaria que les sugiero que en algún momento investiguen. Es una marca española que hace una ropa, unas prendas de vestir muy lindas, hace también diseño de ropa técnica, esa ropa que necesita, digamos, cierta resistencia, digamos, para ciertos deportes, y hacen todos sus diseños y todas sus prendas de vestir a partir de materiales recuperados. Principalmente ellos empezaron su marca recuperando redes de pesca que, digamos, que los pescadores las descartaban en el mar porque se habían roto, y ese material es un material muy resistente. Entonces empezaron a recuperar y a recolectar esas redes de pesca en desuso para generar una fibra para fabricar camperas, así, camperas sí, o abrigos. Y empezaron, bueno, después empezaron a incorporar otro tipo de materiales, pero bueno, ese es un muy buen ejemplo. Ahí les dejo algunas otras marcas, no quiero entrar en detalle con todas porque, digamos, de alguna manera son todo medio parecidas, pero me interesa nombrarles a Cinca, que es una marca de zapatillas, de calzado, que fabrica la suela de ese calzado a partir de neumáticos en desuso. Esos neumáticos que además son muy complejos de procesar, digo, cuando hay que hacer el recambio de neumáticos, digamos, es un residuo muy voluminoso, muy difícil de procesar porque tiene esa mezcla de ese caucho muy resistente y de todo ese, digamos, ese tejido metálico para que el neumático tenga resistente. Entonces ellos lo que hacen es aprovechar todo ese caucho para fabricar la suela digamos, del calzado, y la parte, digamos, del cuerpo del calzado lo fabrican a partir de textiles, de descartes de textiles. Y de lo que vemos en pantalla hay un ejemplo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo descubrí, que es esas dos botellas que se ven ahí abajo. Es un gin, una bebida que durante la pandemia la marca de cerveza Patagonia se encontró con que tenía una partida ya producida de cerveza, y que en el medio de, digamos, en época de pandemia, donde no se podía salir, los bares y los restaurantes no estaban abiertos, no, digamos, tenían una partida de cerveza muy importante que estaban viendo que estaba llegando a su fecha de vencimiento y no iban a poder, digamos, digamos, circular, salir a vender. Y se les ocurrió, acá en Argentina, en la zona de la Patagonia, bien al sur, hay muchos productores de cerveza pequeñitos. Esta marca que les comenté, la cerveza Patagonia, es una marca de cerveza bastante importante e industrial. Y ellos empezaron a pensar, si nosotros, que somos una empresa relativamente grande, tenemos este problema de tener, digamos, acopiada cerveza ya fabricada, que se está acercando a su fecha de vencimiento, ¿qué estará pasando con esos pequeños productores en una zona muy turística, donde suele haber digamos, mucho turismo nacional e internacional? Entonces empezaron a generar una especie de red entre un montón de pequeños productores de cerveza, y lo que hicieron fue recolectar todo ese, digamos, todas esa cerveza que estaba cerca de la fecha de vencimiento, y diseñaron un proceso para destilar esa cerveza y a partir de esa cerveza fabricar un gin, que es otra bebida que tiene, digamos, un tiempo de guarda, una ventana de guarda mucho más amplia. Entonces a mí este ejemplo me llamó mucho la atención por dos motivos. Primero, porque se hizo, digamos, se buscó el aprovechamiento de ese, digamos, de ese recurso, de esa bebida que ya estaba fabricada y que no se iba a poder vender. Pero me llamó la atención esta búsqueda de lo colaborativo, ¿no? De salir a pensar, digamos, qué estará pasando con esos pequeños productores. Y creo que por eso le pusieron Comunal, el gin, la marca de esa bebida se llama Comunal, porque de alguna manera pudieron desarrollar este sentido de comunidad para hacerle frente a esta situación tan compleja que se vio durante la pandemia. Bueno, les dejo ahí algunos otros ejemplos para que investiguen, pero principalmente, para resumir, este primer modelo de negocios lo que busca es que la materia prima que estamos usando para fabricar ese producto, que es, digamos, la base del modelo de negocio propuesto, provenga de la recuperación o del aprovechamiento de una corriente de materiales que para alguien más es considerada un descarte o un residuo. Sí, Paulo.
Buenas noches, gracias. Quisiera Buenas consultar noches. qué tan cierto es este tema de que al reciclar a veces contaminamos más. Como usted conoce los procesos químicos, quisiera saber si eso es cierto, si liberamos más huella de carbono al hacer esto. Por ejemplo, no sé, alguno de los materiales que usted mencionó, que sea el caucho, qué sé yo, al calentarlo o al usar un proceso inadecuado. A veces creemos que estamos haciendo bien, pero si nos ponemos a analizar, a veces contaminamos más. No sé qué opina de esto, o si han hecho algún análisis. No sé, me gustaría un poco tocar ese tema. Gracias. Bien. Bueno, gracias por tu pregunta, Pablo, porque es muy interesante y es una pregunta controversial, para decir así, que no tiene una respuesta sencilla, al menos desde mi opinión. Primero que para poder responder tendríamos que pensar en un material en particular y en un proceso en particular de reciclado, ¿no? Como que es difícil responder así muy en general, pero me parece muy interesante tu pregunta desde dónde estás haciendo esta pregunta, como decir, bueno, a veces creemos que porque estamos llevando a un proceso de reciclaje estamos disminuyendo un impacto y a veces no es así. Y esto es muy cierto porque a veces planteamos procesos de reciclaje para aprovechar ese material, pero ese proceso de reciclaje muchas veces consume energía, genera otras emisiones, no solo huella de carbono, sino emisiones de gases que quizás son muy complejos desde la toxicidad. Em, y lo otro, y sumo otra cosa más a lo que trajiste, Pablo, y es que a veces ese producto de ese proceso de reciclaje es menos reciclable que el producto original. Hay procesos de reciclaje que van haciendo que el material reciclado pierda cierta calidad. Entonces, en ese proceso de reciclaje no hay una circularidad, que es lo que plantea justamente la economía circular. Entonces, yo justo hoy no traje ese diagrama, pero si nos queda un ratito lo puedo buscar. En realidad, el modelo circular plantea la opción del reciclaje como una última opción. Hay un montón de otras posibilidades o de otras estrategias circulares que que el modelo circular las presenta como prioritarias o que las presenta como, digamos, como opciones mucho más beneficiosas que el reciclaje. Y las razones son principalmente estas. Los procesos de reciclaje en general consumen energía, requieren otros aditivos u otros insumos para que ese material llegue a tener una buena calidad al final. Y muchas veces pasa que esa calidad final de material no es tan buena como lo era el material en su origen. Y además, me olvidé de decir, esto que vos trajiste de la huella de carbono y de las emisiones con componentes tóxicos. Entonces, para poder decirlo, para poder decir si es mejor o es peor, tendríamos que analizar un material y un proceso en particular, pero me interesa transmitirles la idea de que por lo menos dudemos de, digamos, no asumir que porque estamos reciclando ya estamos, digamos, generando un impacto positivo desde lo ambiental. Hay mucho para analizar. También depende mucho de la tecnología que estemos usando de reciclaje. A veces hay países o hay ciudades donde hay tecnologías de reciclaje o de recuperación de materiales que no están disponibles y quizás en el país vecino sí. Y ahí surge la otra pregunta, bueno, ¿hace sentido generar huella de carbono para trasladar material de un lugar a otro para ese proceso de reciclaje? ¿O podemos empezar a pensar en cómo no generar esos residuos? Yo creo que ahí está la clave, en ir varios pasos antes y en vez de pensar en el reciclaje como primera salida, como primera opción, empezar a pensar en diseñar procesos y productos de otra manera para ir a ese primer principio de residuo nulo o de minimizar el residuo. Me extendí un poco, pero no sé si respondí tu pregunta, Paulo. No, muchísimas gracias, de verdad. Le agradezco y Bueno, felicidades no, y ambos gracias a vos trabajos. porque es una pregunta muy interesante. No tiene una respuesta concreta, pero bueno, me interesa que nos llevemos esta idea de que no ser tan categóricos cuando decimos que un proceso es mejor que otro o que un producto es mejor que otro. Hay que analizar un montón de variables. Así que gracias, Paulo, por esa pregunta. Bien, entonces ahí nos fuimos con el primer modelo de negocios, que es esto de, bueno, recupero un, un producto, un residuo, una corriente de residuos o de materiales para hacerme de materias primas para fabricar un producto.
El segundo modelo circular es algo, al principio les va a sonar parecido, pero ahora vamos a adentrarnos y van a ver que no. El segundo modelo de negocios tiene que ver con el suministro circular. Y seguimos pensando en las materias primas, pero ya no estamos pensando en cómo hago que mi materia prima sea el aprovechamiento de un descarte o de un residuo, sino que busco que esa materia prima que estoy eligiendo o que estoy utilizando sea circular, tenga una circularidad casi perfecta, que también es como, esto es parecido a lo de residuo nulo, es muy difícil de llegar a, digamos, a esa circularidad perfecta, pero por lo menos nos lo ponemos como objetivo. ¿Y cómo se logra esto? En el modelo de negocios anterior dijimos, bueno, mi materia prima es un residuo, es un descarte de alguien más y yo lo aprovecho para usarlo de materia prima. En este modelo lo que nos planteamos es, quiero que mi materia prima sea 100% renovable, reciclable o biodegradable. ¿Y por qué no es lo mismo que lo anterior? Justamente por lo que estábamos un poco conversando a raíz de la pregunta que traía Paulo, y es que si yo aseguro que mi materia prima es 100% reciclable, lo que va a significar es que cuando ese producto llegue al final de su vida útil, si yo lo fabriqué a partir de materia prima totalmente reciclable, al final de la vida útil yo ese producto lo voy a poder desarmar o desensamblar, voy a poder separarlo en piezas y si cada una de esas piezas es 100% reciclable, yo lo voy a poder volver a insertar al inicio de mi proceso productivo y voy a poder seguir fabricando otros productos, quizás con otra forma o, no sé, digamos, con otro diseño, pero estoy todo el tiempo haciendo que la circularidad de mi materia prima sea perfecta. Esto se logra con materiales que tengan esta característica. Tenemos muy pocos materiales que sean 100% reciclables. El vidrio es uno de ellos, pero tiene la contra de que en el proceso de reciclaje consume mucha energía. Pero bueno, son conceptos que voy ahí compartiéndoles para que nos llevemos. Hay plásticos que tienen un alto porcentaje de reciclabilidad, no llegan al 100%, pero en general los plásticos, hay algunos plásticos que sí, pero en general los plásticos necesitan de una inyección digamos, de materia prima virgen para cumplir, digamos, con una característica aceptable. Y otras opciones de circularidad de materias primas es buscar materias primas que tengan un 100% de origen renovable. Por ejemplo, digamos, cualquier material que tenga de origen, por ejemplo, una fibra textil que sea 100% orgánica, digamos, esa fibra textil se composta, se transforma, digamos, en tierra fértil y a partir de esa tierra fértil se puede volver a obtener esa misma, digamos, esa misma fibra que creció de la tierra. Entonces, esta idea de renovable tiene que ver también con esta circularidad de materias primas. Y otra opción son todas las materias primas o todos los materiales que tengan una característica de biodegradabilidad importante. Justamente más o menos por lo mismo que hablamos de las materias primas renovables, porque cierran el círculo desde el punto de vista del uso de materiales como materia prima. Y me detengo un minuto en la palabra biodegradable, porque últimamente se está hablando mucho de bioplásticos, y a veces, digamos, podemos tener ahí como una confusión y pensar que todos los bioplásticos son biodegradables o que todos los materiales biodegradables son bioplásticos. No me quiero poner muy técnica, porque no lo amerita y tampoco para aburrirlos, pero sí me interesa que se lleven esta idea de que son características diferentes, la biodegradabilidad y la característica de bioplásticos de un material. Ahí a la derecha en pantalla ven un recuadro que tiene 4 cuadrantes y van a ver que hay, digamos, la parte de arriba, digamos, los 2 cuadrantes que están en la parte superior son bioplásticos de origen, digamos, de origen justamente biológicos, pero el que está a la izquierda no es biodegradable y lo que está a la derecha sí es biodegradable. Y al mismo tiempo, abajo hay bioplásticos que son de origen fósil, digamos, que no tienen origen biológico. Entonces, digamos, no quiero que entremos en el detalle de si el PET que se usa para envases o si el polipropileno, eso no es biodegradable, pero sepan esto, que hay bioplásticos que son biodegradables, que hay bioplásticos que no son biodegradables
y que también hay materiales que sí son biodegradables y que no son bioplásticos. Básicamente la diferencia o lo que hace característico la idea de biodegradabilidad es la posibilidad de degradarse, de que esa molécula que compone ese material se pueda degradar a través de un proceso biológico. Lo que ocurre, por ejemplo, en una compostera, donde se va, digamos, cambiando la estructura de ese material para transformarse en otra cosa, que es justamente lo contrario a lo que pasa con los microplásticos que están, digamos, desperdigados por todos nuestros océanos. Esos plásticos que no son biodegradables se van degradando, pero no biodegradando, se van degradando digamos, con acciones físicas, por el roce entre las piedras, por el sol, ese material se va, digamos, se va degradando, pero por más pequeñita que sea esa porción de plástico, sigue teniendo, digamos, digamos, si pudiéramos mirar con el microscopio esas partículas de microplásticos, vamos a ver que sigue siendo ese mismo plástico PET que contuvo, por ejemplo, un agua o una gaseosa. Entonces, por eso tenemos la problemática que tenemos con los microplásticos en el océano, porque son plásticos que no son biodegradables, se van degradando, pero por una acción física, no por un proceso biológico. Entonces, para resumir, este segundo modelo trae la idea de que usemos materias primas con esta idea de circularidad, o sea, materias primas que sean 100% renovables, reciclables o biodegradables, y mantengan ahí en mente que biodegradable y bioplásticos no son sinónimos. Bien, el tercer modelo de negocios tiene que ver con la extensión de la vida útil, y esta propuesta es la que va de lleno a combatir a la obsolescencia programada. Estoy segura que escucharon hablar de este término. La obsolescencia programada es esta idea a partir de la cual, desde el momento en el que se está diseñando un producto, se decide en qué momento o en cuánto tiempo va a fallar. Eso se puede hacer desde el diseño, planteando, por ejemplo, que un electrodoméstico, no sé, después de tantas horas de uso o después de tantos encendidos y apagados, hay una pieza que ya desde el diseño se sabe que va a fallar. Entonces, lo que busca este modelo de negocio es combatir totalmente, es ir en contra de la obsolescencia programada y diseñar productos que sean lo más durable posible, es buscar, digamos, esas piezas, esos materiales y esos diseños que hagan que esa vida útil sea lo más extensa posible, pero también, porque, digamos, es inevitable que en algún momento, digamos, ese producto, por más que querramos darle la vida útil más larga, en algún momento ese producto va a fallar, buscar que ese diseño permita que la reparación sea sencilla, sea fácil, que ese producto o que esa pieza o esa parte que se sabe que va a ser la primera que va a fallar, sea fácil de reemplazar, que ese producto sea fácil de desarmar. Entonces, de esa manera estamos extendiendo todavía más la vida útil de ese producto. Entonces, la ley de este modelo de extensión de vida útil es, desde el diseño, pensar productos que sean, digamos, durables, lo más durables posibles, y que sean fáciles y sencillos de reparar. En general, digamos, con esta idea de la reparabilidad y de la extensión de vida útil, se piensa este modelo de negocios ya con un proceso anexo de remanufacturación o de reparación, y también con un sistema de actualización que quizás tiene más que ver con el mundo de la tecnología. Y en particular sobre este modelo, me interesa traerles un ejemplo. Ay, no sé qué pasó con mi pantalla. Ay, esperen un segundo que justo apreté donde estaba el enlace. ¿Están viendo ahora mi pantalla? Sí, No sé Mayra, si sí estamos viendo Ah, bueno, perfecto. Como que justo apreté donde tenía un enlace y se me fue. Me interesa traerles este caso, que es una marca de telefonía, de teléfonos móviles, que se llama Fairphone, y ya hace varios años que está que tienen en el mercado este modelo de teléfono móvil. Y lo particular que tiene es que es un diseño modular. Si ustedes abren, le sacan la tapa
como se ve ahí en la foto de la derecha, le sacan la tapa, van a ver que es como si fuera un juego de encastre, como un juego de encastre de niños. Entonces cada una de esas partecitas, una es la memoria, otro es el procesador, otro es la cámara de fotos. Entonces en algún momento que falla alguna parte de ese modelo, de ese teléfono móvil, no necesito llevarlo a reparar. Voy digamos, al negocio de Fairphone y pido y compro esa parte que falló, y yo misma puedo desarmar, sacar esa parte y poner la parte de reemplazo. Así de sencillo. De esa manera no necesito cambiar todo el teléfono móvil porque me falló una parte. Y al mismo tiempo, no solo ahí estoy pensando en la parte de la falla, sino también en la parte de la, digamos, de la obsolescencia, que es medio inevitable con el avance de la tecnología. Por ejemplo, el procesador, a veces pasa que el procesador no es que, o la memoria, no es que deja de funcionar, sino que todo va avanzando tanto, las aplicaciones y los programas se hacen cada vez más pesados, digamos, que los dispositivos que tenemos se van quedando con poca capacidad de procesamiento. Entonces, este diseño digamos, de teléfono móvil lo que nos permitiría, por ejemplo, es cambiar solamente el módulo que tiene que ver con el procesador. Entonces, de repente yo tengo un teléfono móvil bastante más rápido para funcionar sin tener que cambiar todo el aparato. Entonces, de esa manera estamos también colaborando con la extensión de vida útil. A mí, la verdad que esta propuesta digamos, de modelos así modulares me parece muy, muy interesante, no solo por la extensión de la vida útil, sino también porque le da esta especie de como de libertad a la persona usuaria o a la persona que es dueña de digamos, de este aparato, de poder decidir en qué momento y cómo hacer ese cambio o esa reparación. Voy a mirar el chat que alguien escribió. Ahí María dice el ecodiseño, es la clave. Sí, un poco también lo que decíamos con la pregunta de Paulo, que yo creo que, digamos, estas ideas de reciclaje tendrían que ser como la última opción. Por eso yo traía esta idea de, bueno, tenemos que ir como varios pasos antes, tenemos que empezar a pensar cómo estamos diseñando los productos y cómo estamos diseñando los procesos, pensando en lo que va a pasar al final. Entonces, si podemos diseñar, por ejemplo, un teléfono móvil de esta manera, y el ecodiseño se trata de eso, de diseñar pensando en el impacto ambiental, si podemos diseñar un teléfono móvil de esta manera, ya estamos evitando tener que pensar después qué hacemos con esa cantidad de teléfonos móviles que ya están obsoletos y que son muy difíciles digamos, tienen todo un sistema digamos, de todos los circuitos internos que tienen son muy difíciles de recuperar. Entonces, si podemos evitar desde el diseño toda esa generación de materiales que no se pueden aprovechar, esa es como la clave. Así que, María, ahí coincido con vos que es como el primer paso y el más clave para poder poner a rodar este modelo circular. Bien, entonces, un poco para repasar, para que no se me pierdan. El primer modelo que vimos es el de recuperación de recursos. Aprovecho algún descarte o algún residuo como materia prima. El segundo modelo, que también tiene que ver con materias primas, es el de suministro circular. Busco que mis materias primas estén lo más cerca posible de una circularidad perfecta. Entonces busco materias primas biodegradables, renovables o 100% reciclables. Y el tercer modelo nos propone este foco en el diseño de ese producto para que ese producto sea lo más durable posible y que tenga una fácil reparación. El cuarto modelo tiene que ver con recursos compartidos y acá se empieza a mezclar un poco, quizás escucharon hablar de la economía colaborativa, pero se empieza un poco como a tocar la economía circular con la economía colaborativa, y esto a mí me parece que es lo interesante de estos nuevos paradigmas que van surgiendo para hacer negocios y llevar adelante nuestras actividades con menor impacto. Y este modelo de negocios lo que propone con esta idea de recursos compartidos es aprovechar una capacidad o un material que ya existe, que ya está producido, que ya está ahí. Y cuando digo ya existe me refiero a ya generó su impacto ambiental para
existir, para estar ahí, digamos, presente y ser algo concreto, pero no está siendo aprovechado al 100%. Entonces, ese material o ese recurso o esa capacidad tiene algo de ocioso, no se está aprovechando todo lo que se pudiera. Entonces ahí aparece esta idea de uso compartido o de colaborativo. Y a partir de ahí se puede desarrollar un negocio, y estoy segura que de lo que se ve en pantalla al menos conocen dos, y con esta idea de compartir o hacer un uso colaborativo de algo que tiene capacidad ociosa, es que surgen todas estas plataformas de, digamos, de traslados de autos, Cabify, Uber y no sé, en los países donde están ustedes, si también existe Didi, pero bueno, al menos acá en Argentina cada vez hay más plataformas. La idea original de, digamos, de estas plataformas de, digamos, para viajes, no es que una persona se compre un auto para salir, digamos, a trabajar como conductor para alguna de estas aplicaciones. La idea original, al menos yo conozco más la historia de cómo fue desarrollándose el negocio de Uber, la idea original era justamente que una persona que es dueña de un automóvil y tiene, digamos, un tiempo ocioso en el uso de ese automóvil, pueda en algún momento convertirse, en vez de manejar ese automóvil para moverse esa persona de un lado a otro, transformarse en conductor y llevar a otra persona. Entonces digamos, está pensada la propuesta del negocio no para que se fabriquen autos para trabajar, para ponerlos a trabajar en esta aplicación, sino aprovechar esa capacidad ociosa de autos que ya existen, que de hecho hay un montón de estadísticas a nivel global de más o menos alrededor del 90% del tiempo de vida útil de un automóvil promedio en casi cualquier parte del mundo, el 90% del tiempo está estacionado. O sea, un auto se fabrica con la cantidad de impacto ambiental que tiene a lo largo de todo su proceso de fabricación, para que después, a lo largo de toda su vida útil, ese auto esté el 90% del tiempo estacionado. Entonces ahí hay una capacidad ociosa para aprovechar. Otro ejemplo de esto, por ejemplo, son los espacios de cowork, que también están siendo cada vez más conocidos, y justamente tiene esta idea de que hay empresas u organizaciones que no necesitan tener un edificio entero de oficinas, o no necesitan quizás tener esas oficinas a disposición todos los días, porque ahora hay muchas personas que trabajan en esta modalidad híbrida o directamente remoto. Entonces, esta idea de compartir edificios o compartir oficinas viene a traer un poco esta idea digamos, de que no esté ese edificio sin cumplir la función de estar alojando gente que está trabajando, y evitar que haya oficinas vacías y que esos edificios estén ahí construidos sin aprovecharse. Y un poco con una idea parecida a Cabify o Uber es que surge Airbnb. Airbnb surge también de esta idea de que, por ejemplo, si yo me tomo vacaciones y voy a dejar mi departamento o mi casa quizás un mes entero vacío, en vez de que quede vacío, que alguien más lo pueda aprovechar si justo necesita alojarse en la ciudad en la que yo vivo. Por supuesto que tanto Airbnb como Cabify y Uber se fueron un poco deformando en la realidad de la aplicación, porque ya sabemos que hay automóviles que, digamos, que hay personas que alquilan incluso automóviles para trabajar como conductores o conductoras en Cabify o en Uber, y también sabemos que hay espacios que se ponen en alquiler en Airbnb que son espacios que están pensados ya para, digamos, para ponerse a disposición como un alojamiento. Pero la idea original digamos, de estos negocios tienen que ver con eso, tienen que ver con aprovechar un recurso que ya existe y que tiene esa capacidad ociosa, y a partir de ahí generar, digamos, esta propuesta de negocios. Bien, y la última propuesta, o el último modelo, se titula Producto como Servicio, y desde mi punto de vista es un poco la propuesta más innovadora o un poco más disruptiva, porque tiene que ver con empezar a cambiar la idea que tenemos sobre los modelos de propiedad. Esta idea de que para poder resolver una necesidad tenemos que comprar un producto, que para poder
satisfacer una necesidad o disfrutar de algo, tenemos que ser dueños o dueñas de ese producto. Entonces aparece esta frase que puse ahí que parece un poco poética, del disfrutar sin poseer, o de satisfacer o resolver una necesidad sin poseer un bien. Y esto tiene que ver con empezar a transformar la mirada de compradores o de consumidores y empezar a pensar desde el punto de vista de ese negocio que estamos quizás pensando o analizando, empezar a pensar más a los clientes o a las clientas como usuarios o usuarias, no tanto como consumidor y comprador. De esta manera lo que logramos es de vuelta el máximo aprovechamiento de esos recursos que se ponen en juego. Este modelo igual no quiere decir que en el medio, en esa propuesta de negocio, no haya un producto en juego, pero el vínculo entre la empresa digamos, que pone a disposición su negocio y esos clientes no es solamente ese momento puntual en el que esa persona compra o consume ese producto, sino que se genera un vínculo como si fuera un vínculo más de fidelización, y ese cliente se transforma más en un usuario o usuaria, y de esa manera hay como otra relación entre las dos partes. Y les voy a traer les cuento algunos ejemplos, cortito porque ya estamos ahí rozando con el tiempo. Por ejemplo, hay una empresa argentina que se llama Quero, está acá abajo, Quero Vasos, que ellos lo que identificaron es la gran cantidad de vasos descartables que se generan en los conciertos, en los festivales o en esas reuniones donde hay miles y miles de personas quizás yendo a ver un concierto. Entonces ellos lo que proponen es, en vez de usar esos vasos descartables para las bebidas, diseñaron unos vasos que también son de plástico, pero son de un plástico muchísimo más resistente. Y ellos lo que ofrecen a las personas que organizan estos tipos de eventos es proveer una cantidad de esos vasos importantes y que esos vasos sean retornables. Entonces, cuando uno va a buscar su bebida, le dan la bebida en un vaso de plástico, pero es un vaso de plástico muchísimo más resistente. Y esta empresa, digamos, como parte de su provisión de estos vasos más resistentes, también llevan al lugar del evento unas máquinas enormes para hacer el lavado de esos vasos. Entonces esos vasos se ponen a disposición y cuando la persona termina de su bebida, la devuelve digamos, como si fuera un envase retornable, y ese vaso en el mismo lugar se lava y se vuelve digamos, a usar para entregarle la bebida a otra persona. Entonces, de esta manera, digamos, la oferta o la propuesta de Quero Vasos no es solamente vender el vaso, es te llevo el vaso, pero además te llevo esta máquina que hace, digamos, te llevo este servicio de lavado de vasos para que puedan estar esos vasos en circulación y no se genere toda esa cantidad de residuos de vasos descartables. Y el último ejemplo que traigo, que a mí cuando lo descubrí me llamó bastante la atención, la marca Michelin de neumáticos está empezando a ofrecer a empresas que tienen flotas de camiones, le está empezando a ofrecer no solo la venta de neumáticos, sino que está empezando a ofrecer contratos de recambio y mantenimiento de neumáticos. Entonces, estas empresas que tienen quizás una flota de camiones, dicen, bueno, por ejemplo, hacen un contrato por un año para una cierta cantidad de camiones, y Michelin dice, bueno, yo me voy a hacer cargo del recambio de los neumáticos que necesite toda tu flota de camiones, te hago el recambio digamos, te cambio el neumático viejo por uno nuevo, te hago el servicio de, digamos, todo lo que hay que hacer cuando se recambian neumáticos, alineación, balanceo y demás, y además Michelin se compromete a gestionar esos neumáticos que salen de circulación. Entonces, como Michelin en esta propuesta tiene un contrato temporal, lo que va a querer es cambiar la menor cantidad de neumáticos posible para, digamos, que sus costos sean más bajos. Entonces, de alguna manera, Michelin se está auto-obligando a fabricar mejores neumáticos, o sea, fabricar neumáticos que cada vez tengan mejor performance, que se desgasten menos, que sean más resistentes, para tener que hacer menor cantidad de recambios digamos, en ese plazo temporal que tiene que ver digamos, con ese contrato, y al mismo tiempo fideliza al cliente. En vez de tener esa venta puntual de X cantidad de neumáticos,
se genera este contrato temporal donde hay, digamos, otro vínculo y ya, digamos, estas empresas que tienen flotas de camiones ya no son compradores de neumáticos, sino que son usuarios de este servicio que ofrece Michelin. A mí por lo menos me parece como un poco las propuestas más innovadoras. Y otros ejemplos más sencillos que seguro que conocen son todos los servicios de alquileres que reemplazan compras, por ejemplo, alquileres de disfraces, alquileres de vestidos de fiesta, alquileres de herramientas. Hay muchas empresas que venden herramientas que empezaron a ofrecer el alquiler, porque bueno, hay para algunos usos que no hace sentido que uno se compre una perforadora o unas herramientas complejas que no, digamos, si uno no se dedica o no tiene un oficio asociado que haga que esa herramienta se use todos los días. Así que eso es un poco otros ejemplos. Bien, creo que estamos ahí bien con el tiempo, un poco como para repasar los titulares de estos 5 modelos circulares de negocios. Los primeros 2 tienen que ver con materias primas, suministro circular y recuperación de recursos. El tercero, extensión de vida útil, donde buscamos combatir por completo la obsolescencia programada. El cuarto, recursos compartidos, buscamos aprovechar una capacidad ociosa ya existente. Y el último, producto como servicio, venimos a romper esta idea de, digamos, de los modelos de propiedad y tratar de satisfacer o resolver una necesidad pensando más en un servicio que en un producto. Bien, no sé si alguien de la sala tiene alguna pregunta o algo para sumar. ¿Algún ejemplo también que se les haya ocurrido puede ser? Voy a dejar de compartir. Parece que los colegas no se animan a conversar. No, Mayra, ahí está sí, excelente toda esta presentación, me pareció súper interesante. Me gustó mucho la pregunta del colega Paulo Reinaldo Gutiérrez. De hecho, esa pregunta es algo que yo también me lo he preguntado porque ya suena, ¿no? Eso de que, bueno, si es que es realmente eficiente hacer todo este asunto de reciclaje. Súper interesante y me gustó mucho tu respuesta. Realmente es algo que es totalmente debatible, ¿no? O sea, debe verse en qué se está haciendo y cómo se está haciendo para ver si es eficiente. sí, Mayra, tengo una preguntita más aquí. dime. Es, ¿cómo se puede aplicar todos los modelos que nos indicaste a un emprendimiento en la vida real? Bien. Bueno, también es desafiante esa pregunta. Em, Esto un poco, hoy esto que conversamos, que lo vimos así súper rápido, me interesa transmitirles esta idea de que son justamente modelos. Y en general cuando incorporamos algunas nociones nuevas buscamos esto, ¿no? Como modelizar, poner como si fuera en categorías las cosas para poder entenderlas e interpretarlas. Pero incluso todos los ejemplos que vimos de estas marcas o de estas empresas no son ejemplos puros de cada uno de estos modelos. Cada uno de estos modelos o de estas propuestas, cuando las queremos llevar a la realidad, nos vamos a encontrar con que quizás tenemos que hacer alguna adaptación. Hay muchas de estas marcas o estos ejemplos que vimos que son combinaciones de, digamos, de estos modelos. Por ejemplo, Airbnb es una combinación de recursos compartidos y de producto como servicio, porque yo no estoy comprando, digamos, un espacio a donde estar, sino que lo estoy alquilando. Entonces, en la vida real lo que ocurre es que estudiamos estos modelos para entender cómo funcionan, para entender cuáles son las ventajas de cada uno y cuáles son factibles de aplicar a un proyecto que quizás yo estoy pensando o que ya tengo en funcionamiento. Y va a ser inevitable, o sea, no hay receta infalible, va a ser inevitable que tengamos que dedicarle tiempo no solo a estudiar estos modelos y a ver también estos ejemplos reales para ver qué falló y qué no. Y después de alguna manera vamos a tener que diseñar como nuestro propio modelo circular, que va a ser como una adaptación o una combinación de 2 o quizás 3 de estas propuestas. Y mi sugerencia más fuerte es que investiguen muchísimo en la página, lo voy a poner acá en el chat, pero seguramente ya conocen a la Fundación Ellen MacArthur. Lo voy a escribir acá en el chat. En la página de la fundación hay
infinidad de ejemplos y de casos estudiados. Hay mucho material en español también traducido, lo cual me parece interesante porque a veces el idioma nos genera una barrera, sobre todo cuando estamos estudiando un tema nuevo. Entonces me parece clave estudiar estos modelos, entendiendo que justamente son esos, son modelos y que después vamos a necesitar hacer una adaptación a nuestro propio proyecto y que sirve mucho estudiar casos de empresas o de organizaciones que ya hayan hecho sus implementaciones para ver qué funcionó y qué no, y a partir de ahí diseñar nuestro propio modelo que nos haga sentido. Listo. Bueno, Perdón. gracias, Ana, Listo. por tu pregunta. Con todo gusto. Bueno, y creo que eso es todo por el día de hoy. Tal vez Pedro va a conversar o el audio se le activó. Se activó. Bueno. Este, Paulo, ahí, que se levantó la Pablo, mano. ¿tienes otra preguntita? No, solo quería agradecer por la respuesta, es cierto. A mí se me vino esta pregunta, ¿no? En en un contexto negativo, ¿no? Claramente quería saber realmente si hacemos las cosas bien, ¿no? Y lo conecto con lo que preguntó el anterior como colega, es el tema de emprender, ¿no? Porque justamente estoy emprendiendo, yo soy de Bolivia y quería ver realmente si estamos haciendo las cosas de forma correcta, porque hay bastante tema ahora, ¿no? De impacto, de economía circular, sostenibilidad, qué sé yo, pero ya lo veo más como palanca de marketing, ¿no? Ya lo he empezado a ver de esa forma, ¿no? Por eso me he preocupado, dije, no, si voy a hacer algo, quiero hacerlo algo realmente bien y me ha gustado mucho los modelos. Voy a, claro que voy a adaptar un par de ellos a lo que estoy queriendo hacer y eso quería comentarlos, ¿no? Nada más. Ahí sumo Gracias. algo, Paulo, porque Sí. muchas veces pasa también que estos temas nos generan un poco de desconcierto o incluso de desconsuelo, decir, bueno, como nunca voy a llegar o siempre hay algo más que estoy, digamos, que tengo pendiente de mejorar. Si estamos acá a esta hora conversando sobre estos temas, ya hay preguntas que nos estamos haciendo y estamos buscando replantear cómo podemos hacer las cosas mejor, cómo podemos llevar adelante nuestro rol como profesionales, nuestros emprendimientos, de otra manera con menor impacto. Entonces, intentamos también que ninguna persona, ni ninguna empresa, ni ninguna marca se va, digamos, cierra su persiana a la noche y a la mañana siguiente amanece siendo 100% circular o sin generar impacto. Es un camino, es un proceso que es largo, hay mucho por aprender, hay mucha tecnología que va cambiando todo el tiempo vamos descubriendo, digamos, cosas y todo el tiempo estamos generando impacto ambiental. Es imposible no generar impacto ambiental. Entonces también entender que si estudiamos y si nos damos el tiempo para ir buscando esa transformación y entendemos que es un proceso donde estamos aprendiendo todo el tiempo y si no perdemos el foco, vamos a tener siempre algo para mejorar. Pero que eso no nos desanime, sino que nos motive a seguir estudiando y a seguir habitando estos espacios que me parece muy interesante, y no solo por el contenido que yo traigo para compartirles, sino por esta parte justamente de hacernos preguntas y de compartir. Así que simplemente quería como motivarte a que no te desconsueles y que nada, que sigas buscando y estudiando, porque me parece que ese es el camino, entender que es un proceso de transformación y que lleva tiempo. Gracias, muy gracias. Bueno, yo les dejo mi correo por si quieren hacerme ahí alguna consulta, encantada y con todo gusto ahí, o simplemente si quieren compartirme algo, estoy ahí más que dispuesta para ayudarles. Listo, Bueno, Mayra, Ana, muchas gracias por tu presentación, por toda tu apertura para este día de hoy, ¿no? Con las preguntas, las respuestas. Me gustó mucho el día de hoy porque fue un poco más como que dinámica, ¿no? En donde, bueno, Pablo al menos fue quien se animó a hablar. Entonces, Pablo, también te agradezco a ti tu intervención. Y Mayra, sí, muchas bueno, gracias una vez más por ser parte. Y bueno, buenísimo. Lo mismo digo, Ana Paula, muchísimas gracias a vos y a todo ese equipo que tienen ahí
organizando estos espacios. Los felicito porque también sé que es un montón de trabajo generar estos espacios. Agradezco a todas las personas que se sumaron y sí, inevitable agradecerle a Paulo que se haya animado ahí a traer sus preguntas porque justamente lo Así es. enriquece más y lo hace más dinámico. Así que gracias a toda la sala y no dejen de perseguir ahí la idea de que podemos transformar el mundo. Sí, y no se olviden que seguimos con las sesiones de este mes, es hasta fin de mes justamente. Mañana tenemos la intervención desde Ecuador de la señora Carla, me parece, y bueno, los esperamos, ¿no? Que tengan todos una muy buena noche. Y Mayra, una vez Buenísimo. más, muchas gracias. Gracias a vos, Gracias, Ana, y muy gracias a amable. todos. Que tengan Que buenas estén muy noches. bien, que descansen, hasta luego. Adiós.